Hola, buenas noches, feliz lunes, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca. Desde hace 50 años, Colombia, con apoyo de uno de sus principales aliados, Estados Unidos, ha dado una lucha frontal con pocas treguas contra las drogas, lo que el presidente Richard Nixon en su momento denominó el enemigo número uno de ese país, de los Estados Unidos. Luego de 5 décadas, el saldo no es muy favorable, miles de personas asesinadas, otras tantas presas, destrucción de ecosistemas y poco a poco el país está pasando de ser un simple productor o uno de los mayores productores del mundo a ser consumidor de su droga. Con este saldo y con la bandera de la izquierda que por años pidió girar y hacer un viraje en la estrategia de la lucha contra las drogas, el propio presidente Gustavo Petro desde el Catatumbo, tierra cocalera en medio o en presencia de por lo menos 300 cocaleros, hizo este fin de semana la siguiente propuesta, el siguiente anuncio. Si uno pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona... De manera paralela, imagínese cultivando coca y cacao. Es una buena estrategia mantener los cultivos de coca en el país con 204.000 hectáreas en este momento de hoja de coca sembrada. ¿Qué repercusiones podría tener para el país este cambio en la política de drogas? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Ese justamente el tema de conversación genera un nuevo frente de batalla entre el presidente Gustavo Petro y la oposición, que le está reclamando por lo que él pretende hacer en concreto con la lucha contra las drogas. Lo critican expertos, lo critican técnicos en relación con la continuidad de cultivos ilícitos, que es el tema de conversación. Esta noche está con nosotros el doctor Fabio Umar, que es abogado penalista. Doctor Umar, muy buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, por supuesto, a los televidentes, a mis copanelistas. Un gran honor y un gran gusto, como siempre, estar en este programa. Gracias. También nos acompaña esta noche la doctora Cecilia Besos, especialista en prevención, orientación, consejería y tratamiento contra las drogas legales, ilegales y las adicciones. Doctora Besos, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, Camila, por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. También está con nosotros el doctor Rodrigo Botero. Él es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Doctor Botero, buenas noches, bienvenido. Mire, ¿cómo estás? Bien, Muchas ¿cómo gracias. le suena la idea, la propuesta del presidente Gustavo Petro de tener cultivos ilícitos de coca y a la par cultivos lícitos? En el caso del Catatumbo, bien podría ser el de cacao. Yo voy a remitirme a mi experiencia con el tema de las estrategias de erradicación y lo que hemos visto en otras partes del país. Lo primero es que en general esto ha sido así siempre. O sea, esto no es que ahora se esté proponiendo que se vayan a mantener o no el tema de los cultivos de coca en los procesos de transición. Es importante definir que hay muchas áreas del país en donde la única actividad económica existente es la de la coca, y ese es uno de los pasos más críticos que yo conozco, que es en donde la gente compra, por ejemplo, con base de coca la comida. Esos son enclaves muy complejos, en donde aún en el caso, digámoslo, de la transición a cultivos de ciclo corto para generar comida, tú vas a tener un lapso de tiempo en el que tienes que sostener esa población para hacer eso. Es lo primero. Imposible. Exacto. Imposible. Eso es imposible. Y de hecho, yo recuerdo cuando era funcionario público con el periodo de Álvaro Uribe, segundo periodo de Álvaro Uribe, que hicimos una estrategia grande en la Macarena, en donde la gente hacía el proceso de sustitución mecánica para hacer cultivos de sembrados. Había un pedazo del proceso en el cual pasábamos 6 meses entre poder hacer el proceso de sustitución, la siembra y empezar a generar seguridad alimentaria. Y lo que dice, y le entiendo al presidente Petro, él dice, creo que ver el resultado del cultivo de lo que sería lo alternativo. Y allí también hay un problema grande. Yo me acuerdo... Irresponsable. Exactamente. Cómo podíamos tener en la época más grande de cultivos de coca en el oriente colombiano, en la zona de Puerto Rico Meta. Yo llegué a tener un pueblo entero con maíz hasta el techo en todas las casas. Y no teníamos, ni cómo sacarlo dignamente, ni quién lo comprara. Entonces,
pues, digámoslo, para decirlo de una manera, sacar maíz o sacar cacao no es el problema. Hay, digamos, los elementos más estructurales que están allí y en donde ese proceso de transición se va mucho más allá. Ahora, que si es manteniendo la hoja de coca hoy por hoy, probablemente, por ejemplo, siendo la migración hacia el tema de su uso medicinal u otro tipo de usos, yo creo que ese es un camino que tiene que explorar Colombia. Ahora, decir que es para mantener el cultivo y el procesamiento del narcotráfico, creo que no es por ahí el camino, ¿cierto? Pero no sentí que esa fuera la aseveración. Lo que estoy entendiendo es hay que mantener un escenario de transición donde se den las condiciones. Y el tema de los cultivos pasa por 3 cosas por lo menos. Uno, el tema de propiedad de la tierra. ¿Sí? Y la gente no necesariamente está localizada en áreas donde pueda tener acceso a la tierra. La gente muchas veces está localizada en zonas de restricción ambiental o en zonas inadjudicables. 2, la infraestructura de la que hablábamos para poder tener acceso a servicios. Y 3, el acceso a los mercados. Esos 3 elementos, pues voy a decir algo. Yo tengo datos en varias zonas del país en donde por más de 2 décadas los cultivos con diferentes tipos de erradicación han permanecido en las mismas zonas. O sea, hay una incapacidad de Estado también para sacar áreas de las economías ilegales, en este caso el narcotráfico. Entonces, creo que el tema es mucho más profundo que simplemente guerra perdida. Doctor Umar, su lectura sobre la propuesta del presidente Petro. A mí todo lo que tenga que ver con los narcóticos, las drogas y el enfoque o la aproximación prohibicionista me parece que está equivocado. Esta es una guerra perdida, hay que sincerarlo, hay que decirlo. Mientras Estados Unidos, Rusia, China no den el paso a reconocer que esto hay que legalizarlo, pues daremos una batalla básicamente estéril. Me parece que es la legalización de facto de el consumo y pues el narcotráfico, digamos. He tenido una discusión en Twitter con los colegas abogados de qué tipo de acto o de actuación es el discurso del presidente, porque cuando el presidente se dirige a la nación y le dice cultive mientras encontramos, lo que le está diciendo es cultive, pero usted cultivador sabe que eso se va a procesar, se va a vender y se va a consumir. Que el Estado no lo va a perseguir. Que el Estado no y yo como abogado penalista me pongo en los zapatos de un defensor que está en el Cauca, que está en Nariño, que está en el Casanare, en el Bichada y que le cogen 1 kilo de coca y uno dice, pero ¿cómo me va a capturar a mí si la máxima autoridad administrativa en público, dirigiéndose a toda la nación, dice que esto que yo tengo aquí, que es ilegal, se puede cultivar? Se debe cultivar mientras encontramos una alternativa. Ahí hay un problema interesantísimo. Pero son tan fantásticas las ganancias en torno al negocio que corrompe todo, que todo lo puede, que realmente es una pelea perdida. Yo, que no soy petrista, pero aplaudo realmente la aproximación del presidente Petro de liderar, si es que Colombia es capaz de liderar, que lo dudo, porque no tenemos ese peso específico, de liderar una reestructuración de esta política, que es una política perdida, por supuesto. Colombia es un país que ha recibido, usted me corrige, doctor, miles de millones de dólares. Todas las agencias de inteligencia del mundo tienen sede en Colombia luchando contra la criminalidad y no tenemos ningún resultado. Doctora Besos. Bueno, como buena argentina, el pan pan y el vino vino. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí es la institucionalización de una economía narco, primero. O sea, digamos las cosas como son. Lo que se está buscando es dar un estatus oficial a una realidad que, según dice el presidente Petro, lo venimos arrastrando hace años, que es una narcoeconomía. Y lo que está diciendo el Estado, ya poquito, es, esto es un gran negocio, como tú bien decías, y en buena medida quiero como Estado entrar en el negocio, manejarlo y de esa manera yo regularlo. ¿Ok? Esto me parece sumamente, no sé, traumático, ligado al hecho de que, como bien también tú expresabas, se dice hagamos esto mientras, y vamos a probar en el mientras que funciona. Me parece una cosa totalmente falta de madurez en un plan planteado así, con la profundidad que estos temas debieran de tener para concepción de lo que es una sociedad y qué va a pasar con nuestra sociedad colombiana. Para mí Colombia es mi segundo país porque voy y vengo y es el otro lugar donde tengo residencia. De alguna manera he tenido continuidad en estos procesos y en las decisiones. Mi país no es que esté mejor, ¿ok? Pero
creo que en el fondo se está buscando de hacer legal, ¿sí?, el narcotráfico. Esa es una realidad. Por otra parte, la alta disponibilidad. Distinto sería, perdón, para completar el concepto anterior, si se dijera que esto va a ser ligado a un plan ya probado, diseñado y validado, ¿no?, con resultados de sustitución. Una cosa ya totalmente, digamos, armada, estructurada y con capacidad de ejecutarse en forma inmediata. Tú desde tu experiencia estás diciendo de años anteriores que tampoco eso funcionó. ¿Por qué? En algunos casos. Sí, en pero otros decías que de alguna manera no había la infraestructura o la logística que permitiera que eso fuera efectivo y con un buen resultado. La alta disponibilidad de droga en todo mercado, discúlpame para completar el concepto, a lo que llevas a consumir, porque el mercado está ahí. Yo acabo de participar ahora en el 4º Congreso Nacional de Cannabis, en donde el tema a tratarse no era hacer campañas de prevención, era cómo el Estado iba a invertir para desestigmatizar, según ellos, ¿no?, todas las aberraciones que se decían con relación a la marihuana y abrir un mercado de consumo. ¿Ok? Hablemos de esta peligrosidad. Otra cosa, habla el señor presidente de lo que es el dólar ligado a lo que es este negocio. En todo Estado de Derecho, el Banco de la República es un ente destinado, por una parte, a preservar las reservas federales, garantizar y al mismo tiempo ser un regulador de lo que es la moneda local en frente al dólar. Si nosotros en el Banco Central tenemos gente técnica, proba, no politizada, que tome decisiones debidas, tiene un mayor nivel de inferencia y que actúe con autonomía, que esa cosa es muy importante decir. El Banco Central tiene que ser un ente totalmente autónomo de un partido político. Se lleva a lo que es también una forma de validar y controlar, ¿sí?, esa economía localmente. Ya vamos a hablar del dólar y la cocaína, doctor Umar, que fue otra de los pronunciamientos del presidente Petro, pero sobre la sustitución, sobre lo que estaba diciendo la doctora Besos, de la experiencia, de un tema probado, de un proyecto por lo menos con datos para poder hacerlo realidad, su reflexión sobre ese punto. A mí me parece que la experiencia, y con todo respeto, por supuesto, exitosa del gobierno de Álvaro Uribe no correspondió, y fue exitosa en el número de áreas sembradas, no correspondió a una política de Álvaro Uribe. Estoy de acuerdo con eso. Correspondió a que el dólar estaba en 1.600 o 1.700 pesos y la cocaína, por favor, interrúmpame, la cocaína responde, o los mercados, todos responden a una lógica económica. Y es con dólar a 5.000 pesos como lo tenemos ahora, el mundo se va a inundar de cocaína, Colombia se va a narcotizar absolutamente, es decir, se va a narcotizar en el sentido que aún más que van a entrar oficialmente millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares. Y el problema, no importa cuántas hectáreas fumiguemos, erradiquemos manualmente, hay una demanda intensa por parte de países que pagan en dólares y nosotros que vendemos en pesos, luego es magnífico el negocio. Época Álvaro Uribe, no hubo droga, no hubo plantaciones, sí hubo, pero muy reducidas, porque el dólar estaba a 1.600 pesos. No, pero pongámoslo en contexto. Hoy escuché vamos a hablar a algunas asociaciones campesinas del Catatumbo decir es que ya no hay quien compre la hoja de coca. También es cierto. Pero vamos, como dice mi interlocutora, no se necesita ser argentino para decir las cosas claras. Yo también las voy a decir muy claramente. Qué bueno. Hablemos de narcoestados. Narcoestados son todos estos estados latinoamericanos que hoy por hoy están permeados por esto. Sin duda. ¿Sí? O sea, lo segundo, legalizar lo que ya existe en el territorio. Yo creo que no es necesario legalizarlo más. Está claramente establecido que hoy por hoy destinamos una gran parte de nuestro presupuesto y nuestro ejercicio político en función de eso y es ineficiente. O sea, hay una lucha estéril de utilización de recursos. Tercero, pero vamos a lo concreto. Hablo de una experiencia puntual, la única que conozco en el país que tuvo, y respondiendo a esta pregunta, hay una experiencia exitosa, sí, la que se hizo en el oriente colombiano. No la de la erradicación vía dispersión aérea, no la de la erradicación vía erradicación manual forzada. ¿Cuál fue esa, perdón?
Le estaba hablando yo, Puerto Rico meta, año 2007, 2008, 2.500 hectáreas en la zona de mayor concentración de coca que había en el oriente colombiano. Época del Plan Consolidación, donde hubo una erradicación mecánica, voluntaria, hecha por la gente campesina dentro de sus cultivos, pero con un condicionamiento que no se va a repetir. 1, otorgamiento de tierras. 2, desarrollo de una infraestructura vial terciaria. Y 3, procesos de relocalización y de desarrollo alternativo. Esta declaración del presidente Petro, de facto, lo decía el doctor Umar, ¿es una autorización o un permiso para que el narcotráfico y la droga en sí sea legal? No, yo no siento que sea un permiso para ser legal. Lo que sí siento es que está poniéndole una necesidad, unos tiempos a esa transición. Quienes hemos trabajado en erradicación y en transición sabemos que la gente no va a comer al otro día. Y el peor error es decirle, ok, yo te los hago y a mí no me importa si aquí no queda nada, cuando yo sé que a los 5 kilómetros y 10 kilómetros se va a mover la gente porque no tiene otra alternativa. Ahora, entonces, ojo con eso, porque es que la precariedad del Estado colombiano... no es infinita. Sí, ojo, es infinita. Claro, es infinita. Entonces, es infinita. y lo que hemos demostrado... No hay Estado. Y tampoco ha habido unas políticas con enfoques territoriales que permitan resolver las cosas integralmente. Entonces, ¿qué es lo más fácil? 1, botarle la avioneta. 2, mandar una erradicación, una recabador manual. Y 3, simplemente utilizar eso, en el mejor de los casos, como proyectos productivos de corta escala que no sacan economías regionales. El enfoque siempre ha sido en los dos extremos más débiles. El productor, que es un campesino pobre, y el consumidor, que es un pobre enfermo que está pegado a la cocaína o a lo que sea. Y que no lo manejamos como un problema de salud pública. Claro, y ambos presos, y la mitad... De acuerdo. Entonces, los que son el segundo y tercer nivel de la economía, ¿quién pone los dólares para esto? Claro. ¿Quién pone los dólares para el insumo? Ese sí se mueve. Entonces, ojo, si yo puedo hacer una transición efectivamente atacando lo que es realmente donde está la demanda y quién pone la plata, 1, para los precursores químicos y 2, para la comercialización, ¿por qué me voy a tener que desgastar atacando a una gente que lo único que voy a hacer es movilizarla para que genere el mismo problema? Claro. Exactamente, más pobres y más violencia. ¿Y qué medio de vida le ofrece? ¿Qué le propone hacer? O sea, yo pienso, un país tan rico, con el nivel, a mí a veces cuando viajo y me dicen, ¿es cierto lo que dicen de Colombia? Y entonces yo digo, no sé si refieres que tenemos el mayor índice de biodiversidad en el mundo, que tenemos, ¿no?, la barrera coralina. O sea, hay tantas cosas positivas de Colombia que no se han difundido debidamente, que no se fortalece la imagen de Colombia, que es una realidad, con tantos pisos térmicos que tiene el país. La riqueza en ese sentido, lamentablemente, yo veo que la lucha contra las drogas hoy es una guerra perdida, ganada a medias, o definitivamente no hay nada que hacer. Mira, la lucha está perdida. ¿Cómo se ha enfocado? Primero, ¿ok? El Estado es responsable de velar por la salud pública. Entonces, estas decisiones que se toman de legalizar, no legalizar el consumo, cómo se va a reglamentar, se legaliza pero no se reglamenta, entonces estamos en un vacío que no sirve para nada, ¿sí?, más que seguir propiciando lo que es el consumo, porque en el fondo el mensaje que está dando no es tan mala, no te creas que es tan mala, ¿ok? Porque se puede hacer. Yo pregunto, Camila, ¿qué político, qué partido político, qué líder político, qué medio de comunicación masivo, televisión, radio, prensa escrita, se ha preocupado por trabajar prevención primaria y secundaria? ¿Qué es prevención primaria y secundaria? Es información, educación, consejería y orientación para evitar que la gente se inicie en consumo y al mismo tiempo quienes están en consumo puedan detener el proceso de degradación y de desarrollo de la enfermedad, porque esto es una enfermedad. Hoy nos quieren hacer ver como que hay un uso responsable. ¿Qué uso responsable cuando no se ha hecho en cuántos años lo que es una campaña de prevención, de formación? Yo te acepto que tú puedas decidir cuando tenés información válida, cuando tenés un proceso de estructuración de tu ser para poder definir si te metes o no en una cosa, pero no esta realidad. Entonces, me indigna que nuestros países, que nuestras sociedades, lo único que están buscando es adueñarse de un gran negocio, porque es un gran negocio, pero al mismo tiempo se olvida y se relativiza el problema
en quién está centrado. Y el real problema no es el tema de las finanzas, es el ser humano. Es el ser humano que decide meterse con estas cosas para dañarse y darle Camila. poder a esas cosas. Doctor Umar. A mí, digamos, totalmente de acuerdo con usted, pero estamos sacando o dejando de lado una cosa que a mí personalmente me preocupa y me preocupa mucho, y son los americanos, los gringos. Es decir, toda esta discusión es válida aquí en el seno de un estudio, en la comodidad de la casa, en las universidades, pero en enero, en febrero, el Senado gringo, estoy casi seguro, le va a armar un debate a Colombia y al presidente Petro por esas declaraciones. El problema es que en ese momento no hay Senado conformado, están en vacaciones, todo lo que usted quiera. Pero en los Estados Unidos va a haber un problema. Y Colombia puede volver a acariciar los momentos terribles de la desertificación en la lucha contra las drogas. Y la pregunta es, ¿cómo no después de ese discurso? ¿Cómo no después de ese discurso? Y la desertificación no viene sola. La desertificación puede venir con retiro de visas, la desertificación a funcionarios del gobierno, la desertificación... Ahí tenemos unos problemas de política internacional que yo veo que no estamos preparados para solventarlos. Sí, es que este doctor Botero es un discurso construido, fíjese el escenario, Catatumbo, que es una de las zonas más afectadas por los cultivos, donde hay el 60, uno con Nariño, norte de Santander, y no recuerdo el otro departamento, Putumayo. es el Simpson, Putumayo está el 60%, algo más del 60% de los cultivos ilícitos. Y es un discurso propicio para una zona, pero me parece válido hablar de Estados Unidos, que ha sido el aliado, y cuáles podrían ser las consecuencias, las repercusiones de ese discurso del presidente Petro. Pues mire, yo también estuve leyendo un poquito antes de venir aquí al programa que había habido una declaración en la que decía que el anuncio no implicaba que, por ejemplo, los procesos de erradicación que se están dando se suspendan. A veces le hacemos mucho eco en los medios de prensa a cierto tipo de declaraciones y omitimos otras. Entonces, para responderle al doctor Umar, yo diría, perdón, la orden y la instrucción de continuar con los procesos de erradicación no ha sido suspendida. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo es, vuelvo a insistir en la experiencia puntual, no en el discurso político comunicativo. Cuando yo he trabajado con gente que ha estado inmersa en el narcotráfico durante décadas, ¿cierto? En el cultivo y el procesamiento de la hoja de coca, que han estado sometidos a procesos de erradicación, de fumigación, en donde se dan además disputas entre grupos armados legales e ilegales, en donde adicionalmente pues hay una estigmatización, hay una dependencia del tema de la coca, en donde hay unos problemas culturales gravísimos asociados a estar metidos en ese tipo de economía, porque eso genera problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Ese es el contexto en donde se mueve la gente ahí. ¿Cuál fue para nosotros la posibilidad de hablar con la gente y decir, oiga, ¿por qué cambiar hacia un sistema productivo? No fue por la plata, doctor Umar, porque efectivamente ellos decían, mire, si es por la plata no hay nada mejor que la coca, pero eso no es lo que nos interesa. La gente lo que nos dijo fue, nosotros necesitamos es derechos de ciudadanía, Sí. que es lo que nunca hemos tenido. ¿Seguro? O sea, deme derechos de ciudadanía. Transición a una economía lícita. Pero no solamente a la economía, Lo que Camila. referías de la tierra, sí, Exacto. E inclusive lo mismo que señala Cecilia. Cecilia. Ese tema tan interesante es que tú no sabes lo que es, por ejemplo, ver el tema de salud en población rural. La tendencia, por ejemplo, a los temas de alcoholismo, de drogadicción, de violencia intrafamiliar, que la gente pide a gritos, no solamente un enfoque de intervención preventivo, sino además el ejercicio mismo de la justicia. Es que cuando no hay un Estado, la gente tiene que recurrir a un tercero, a un actor armado, perdón, Pero para hacer estás- esto. Estás indicando algo bien importante. ¿Cómo terceriza el Estado se produce en una la economía degradación- ilegal? Dale. La degradación social Sí. del sistema ligado a esta economía. O sea, Sin lugar porque a dudas. acá se está hablando como que esto es un gran negocio y que va a generar la cannabis, no sé cuántos puestos de trabajo, y la coca, el negocio y lo bueno. Pero tú estás hablando de una realidad que viviste y palpaste, ¿sí? Que puedes De mostrarla acuerdo. de cómo socialmente un grupo humano donde vive de esto, el consumo está presente porque la disponibilidad lleva a consumir sin lugar a dudas, y cómo se degrada la sociedad. Entonces yo pregunto, porque ustedes hacen mucho énfasis a un tema digamos mucho más desligado de lo que, vuelvo a decir y sostengo, Camila, el sujeto de este problema es el ser humano, ¿sí? Sin duda. ¿Ok? ¿Y qué sociedad, si tú no tienes una población que crece de una manera saludable en forma integral? Cuando hablo de salud no hablo solamente de ausencia de enfermedad, hablo de ese equilibrio
biopsicosocial que define el estar sano. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, pongámonos serios, ¿cuándo se le dio importancia o se le da espacio para hablar del tema de prevención primaria, información y educación, consejería y orientación? Y seguimos con todos los ojos puestos en este tema de legalizar, no legalizar, el gran negocio, quién lo maneja. No, señores, o sea, estamos perdidos en la medida en que no pongamos los ojos y le demos importancia a esto que es fundamental. El problema de consumo es el ser humano. Claro, pero una aproximación acá para darle la razón, y estoy totalmente de acuerdo con, añadiría el problema del medio ambiente, también, que es un problema. Obvio. Sí, tienes razón. Pues voy a decir una frase que creo que los colombianos llevamos diciendo 150 años, y es que aquí hay más territorio que Estado. Y yo en este programa y en muchos otros en los que han tenido la generosidad de aguantarme, porque no es otra la palabra, he dicho que es que Colombia son 6 ciudades. O sea, el Estado colombiano está representado en 6 o 7 ciudades y particularmente en Bogotá, digamos, y en unas zonas de Bogotá. Pero cuando usted habla que no hay territorio, que no hay Estado en esos territorios, que no hay, es cierto. Y yo, pues, lo que hago es litigar, lo veo desde la justicia. No me imagino lo que deben ser los acueductos o los teléfonos, pero cosas tan básicas como acudir a un juez para que le resuelva los problemas, en Bogotá es casi imposible. Imagínese lo que es en el Catatumbo. Es imposible. Es muy importante ese algo punto. básico como es coger el teléfono celular en esas zonas no existen. Y es justamente lo que le quiero preguntar al doctor Botero, porque usted decía, esto sin vías terciarias no es posible. Y aquí hay una pelea, lastimosamente es así, y es por el tema de, como decía alguien, el cochino dinero. ¿Qué tan rentable es un cultivo de coca y qué tan rentable es un cultivo lícito de papa, de yuca, de cacao, de lo que quieran cultivar los campesinos cocaleros? Y se lo pregunto si esto es viable sin vías terciarias, que es la discusión eterna, incluso desde antes de la firma del acuerdo de paz. No, Camila, no es viable sin vías terciarias, pero tampoco es viable si no hay un tema de formalización de la tierra, si no hay un proceso de asistencia técnica y si no hay un encadenamiento comercial, como mínimo. Procesos además de formación y capacitación. Suena poco, pero eso es gigante. Es gigante. Claro. Pero es que miren lo que le quiero decir. Aquí lo que estamos enfrentando es un acumulado de una ausencia de Estado, que como lo acaba de decir el doctor Umar, en el sector rural colombiano se da de manera masiva, prácticamente en toda la periferia del territorio colombiano. Le voy a decir otra cosa. Esa ausencia del Estado, ¿qué es lo que genera? Y pues para un poco también ponerlo en el plano de no demonificar únicamente un tipo de economía. Lo que sucede, Camila, es que la gente entonces busca cualquier tipo de economía ilegal que le permita en esos territorios subsistir y generar lo que no genera en estos digamos, centros urbanos. Entonces, puede ser hoy el tema de la coca o puede ser el tema de la minería, por ejemplo. Como lo fue. ¿Cierto? Como lo es. Donde Sí, hay grandes sí. territorios con las mismas dinámicas, entonces hay una minería Pero hubo un ilegal, pico hace 10 años hay de una minería demanda, ilegal. hay una demanda internacional importantísima, hay unos precios del oro que entonces nos están jalonando, grandes territorios en donde todo se organiza alrededor de eso. ¿Y qué encuentra usted? Lo mismo en los territorios cocaleros, solamente que inclusive el de la minería es aún más rentable, pero requiere más inversión. Por eso no hay tanta gente involucrada. Y es Pero más agresivo con el medio ambiente, Es ¿no? súper agresivo. Entonces, lo que estoy diciendo es, esa desprotección estatal lo que está generando son los enclaves en donde las economías ilegales entran a reemplazar al Estado. Y lo entran a reemplazar no solamente con el poder económico, sino también con quien ejerce el poder territorial. Por eso las disputas que hoy tenemos, y también se ha dicho, de los diferentes grupos armados alrededor de esa macrocriminalidad, que hoy no es solo colombiana, es un tema que se da en la cuenca. Y el último punto que quería señalar cuando usted decía, ¿qué es lo que es rentable frente al tema de la coca o la minería? Hay diferentes tipos de opciones, ¿cierto? Ninguna, hoy por hoy, con el nivel de flujo de capital, que el flujo de dinero es que le permita a la gente tener una plata en efectivo que le permita hoy satisfacer sus necesidades mínimas, hoy por hoy. Sin embargo, hay diferentes experiencias en el país en donde sí funcionan las cosas, con procesos, otra vez, continuados de asistencia, de subsidio, de acompañamiento. ¿Usted cree que podemos competir, le digo, como Estado al narcotráfico? Creo perfectamente, pero con una solución integral. No es solamente pensar que hay un proyecto productivo, no. Es Y que se va a aprobar. Ojo, Se va a aprobar. tiene que ser desarrollo integral, que incluye, insisto, la formalización de los territorios, de las tierras, la formalización de la infraestructura, el encadenamiento comercial y la capacidad. Y eso, querida Camila, se demora un buen tiempo. De hecho, debería ser como una política de Estado, porque un solo periodo gubernamental es muy complejo que saque
3 o 4 décadas que llevamos de décadas, rezago. décadas en Pero esto. orientándonos a otra cosa, a echar spray o a erradicar y dejar eso botado. ¿Usted no le cree mucho, doctor Umar? No, eso es ¿Usted cree que no podemos competirle al narcotráfico? No creo que podamos, porque cuando uno dice competirle al narcotráfico, es como si uno dijera competirle al cáncer. Eso tiene 1000 cabezas, es un monstruo de 1000 cabezas. Usted tiene el problema de la droga, por supuesto que tiene el problema de droga, pero que es el origen. Pero usted tiene problemas de violencia, usted tiene problemas de corrupción severos, porque ¿cómo sale la droga si no es comprando jueces, policías, militares? Tiene unas economías supremamente violentas que intimidan a la población y tiene además de eso una falta de Estado. Mientras Colombia resuelve eso, cuando un gramo de coca vale 150, $200 puesto en Nueva York a precio de hoy, pues estamos muertos. Es decir, no hay ningún producto que le compita a eso, no hay ninguna posibilidad real de que Colombia entre a competir con eso. O eso se legaliza o vamos a seguir dando, lamentablemente, cifras en muertos y en hectáreas deforestadas. Porque ¿Y qué consecuencias puede traer una posición así como la planteas de legalización para lo que es la población, pues, para la sociedad? Pero es que la sociedad ya encuentra droga donde quiera. Vea, te invito, mira, yo soy profesor universitario. Pero eso implica más todavía. En cualquier discusión, pero es que ya tienen acceso, incluso, pero mira, vayamos a las fiestas que hacen aquí en Bogotá, que son las que conozco, en el norte de Bogotá. Hay un gran stand de una organización que se llama Échele cabeza antes de darse la cabeza o algo así, donde uno lleva la droga y yo he visto cómo ponen ahí la droga y las son laboratorios. Y son laboratorios y prueban la calidad de la droga para que te puedas enfiestar de manera pero adecuada. yo decir, sostengo, ya tenemos acceso a eso. Lo eso que es estamos una dejando realidad. una ¿La vamos a abrir muertos. más? Sí, hay que abrirla porque Camila, la No, perdió. yo en esto coincido y quiero remarcar este concepto de falta de Estado en todas nuestras sociedades. El Estado es y por lo que uno vota es por la construcción de una sociedad, ¿ok? No son temas aislados, articulados, ¿sí? De construcción de sociedad y construcción, obviamente, de país, con todo esto que implica. El pensar de que se plantea de una manera como que vamos a pensar y vamos a probar y vamos a ver si funciona, me parece realmente una falta de profundidad y de terrible. Sí, atroz. Y el también hablar de este tema que tú planteas, de la necesidad de la creación y el sentir de ser ciudadano de esta gente reconocida, con derechos, con obligaciones y con normas claras. Hoy en día nos faltan normas claras, ¿sí? El ejercicio de la autoridad, no autoritarismo, porque lo que vemos a veces son sociedades donde lo que se muestra es el autoritarismo. La autoridad es otra cosa, es un manejo del poder en otro sentido. Y quisiera también que tuvieran en cuenta todo el tema de educación e información, ¿sí? Porque si te das cuenta, hay mucho espacio que se está hablando del tema de legalizar, la comercialización, el peso de la economía, pero yo no he escuchado de la misma manera ni con la misma importancia de qué programas, ¿sí?, para lo que dicen un uso recreativo adulto de gente formada para poder tomar una decisión de vida acertada y sabiendo a qué se está exponiendo, ¿ok? Entonces los programas de prevención tienen que hacerse. Y no es solamente hablar de droga, es hablar de autoestima, es trabajar el tema de toma de decisiones, el poder fijar una posición clara acerca de lo que representa iniciarte en consumo, a qué te puede llevar y no como una prueba, no como algo experimental, ¿ok? En realidad el consumir o no consumir responde a un tema filosófico de vida, de qué quieres hacer con tu vida, a pesar de que no lo plantean así, porque cuando tú empiezas a consumir y sigues repitiendo, sin que tú seas consciente, estás desarrollando una enfermedad. Pero pongamos las cosas en lo siguiente, no es un tema de competir con, es crear ciudadanía en vez de, no es una competencia económica. Sí. Eso es lo que quiero remarcar. Claro, pero hacer eso toma 3 o 4 décadas. Sí, pero es que es más estructural que seguir pensando que vamos a competir económicamente con esto. Seamos serios. Continuidad. O sea, exactamente, seamos serios y pongamos esto en lo que... Esto no es una competencia económica con la coca. Esto es un programa de crear ciudadanía y Estado.
¿Y eso es lo que hace la ¿Cómo desarrolla tu Tiene economía? dos opciones entre sembrar guayabas. ¿Por qué usted o yo hoy no estamos entonces en el narcotráfico? Porque tenemos otras condiciones y Así otro es. contexto en el cual nos permite tomar una decisión Y de diferenciada. estructuración. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Y de estructuración de personas. Y eso es progreso eso es. primaria. Sí, Bueno, pero hay que empezar. sí, pero es que estamos así después de 3 o 4 décadas Pero de una empecemos lucha legalizando. fracasada. Empecemos legalizando. Me tengo que ir a comerciales. Adelante. Doctor Montero, pero usted, me gusta porque usted ha estudiado mucho el tema. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se necesitaría para dar o hablar de una transición entre esa economía del narcotráfico y una economía lícita? Pues Camila, depende de las zonas. Y ahí sí tengo que un poco remitirme al porqué la molestia que hay en, ¿cómo fue que dijo? Si funciona, mientras funciona. Sí, mientras funciona, si ¿qué es es lo que rentable? voy a explicitar rápidamente? Camila, eso depende de dónde. Una cosa es estar tú en el último rincón de la periferia, ¿cierto? En un área totalmente inaccesible, en donde no hay disponibilidad de ningún tipo de servicio ni presencia estatal, u otra cosa es tenerlo en zonas donde puedes hacer una transición más rápida. 1. 2, donde tengas el tipo de suelos y condiciones agroecológicas para que la gente viva de una cosa diferente. Ustedes mencionaban, Colombia tiene la posibilidad, y lo ha hecho, puedo dar fe de ello. Por ejemplo, campesinos en la Macarena que hoy hacen ecoturismo donde antes había coca, y lo hacen muy bien. Entonces, hay un tema que puede ser supremamente rápido en áreas en donde tú tienes la posibilidad económica, tienes el mercado y tienes una posibilidad de meter institucionalidad alrededor de la gente. Hay otras zonas que se van a demorar mucho más tiempo. Entonces, y otras zonas, y lo voy a decir, en donde hoy por hoy es imposible probablemente mantener esas poblaciones en una actividad económica lícita. Bueno, hay zonas del país, para quienes no conocen un poquito de este tema, donde increíblemente el papel moneda no existe. Es una economía alrededor de la cocaína, alrededor de la droga. Para comprar bienes y servicios, usted los compra con droga. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. A propósito de este tema, el presidente Gustavo Petro tuvo que salir a explicar en entornos con militares, explicar de qué se trataba la iniciativa que él mismo anunció en el Catatumbo, intentando apagar o calmar un poquito los ánimos por las críticas que le llovieron. No estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína, sino al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína del mundo. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del presidente Gustavo Petro y de sus pronunciamientos alrededor de lo que él cree debe ser la lucha contra el narcotráfico, cultivos paralelos. Por un lado, cultivos de coca, puntualmente sobre eso se refirió, y cultivos legales. Lo hizo en el Catatumbo hablándole a campesinos. Doctor Umar, en términos legales, ¿cuál es el mensaje? Lo veíamos antes de ir a comerciales, usted lo reseñaba antes de la pausa. ¿Cuál es el mensaje que envía el presidente Gustavo Petro? Porque detrás de esto hay una cadena grande, jueces, fiscales, está la fuerza pública. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de estos pronunciamientos? Bueno, digamos que ya hay una porción de la cadena de consumo, digamos, ¿no? Que termina en el consumo o empieza, como lo quiera ver uno, y tiene su raíz en la producción, que ya está de facto despenalizada vía varias sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Hace unas semanas ya casi que nos aproximamos a 1 kilo de marihuana como porte permitido. A un ciudadano le cogen 1 kilo y la Corte dice no se probó que ese kilo fuera para distribuir, podría haber sido para el consumo personal, la dosis personal, que hay una teoría de la dosis de aprovisionamiento. Entonces ya digamos que esa cadena, en ese eslabón, ya de facto hay una legalización vía jurisprudencial. Yo estoy digamos, en la discusión con colegas, especialmente los administrativistas, de qué tipo de mensaje es el que manda el presidente Petro, de si ese mensaje tiene fuerza para eventualmente afectar la suerte de un proceso judicial. Yo personalmente creo que sí, yo creo que sí, porque yo como ciudadano, especialmente un ciudadano sin oportunidades, iletrado, que está en la periferia colombiana, viene y me dice, pero mire, el máximo la autoridad máxima administrativa del Estado en una locución dice esto, ¿quién es usted, señor policía? ¿Quién es usted, señor fiscal, para decirme a mí que está prohibido? Y habría una especie de error, digamos, de íntima convicción, estoy usando términos no tan técnicos, en el ciudadano que habilitaría para que yo crea que ese discurso del presidente Petro tiene esa capacidad, la de incidir en la suerte judicial de un proceso. Ahora, pues esto lo estoy diciendo aquí,
Falta ver qué dice una corte, falta ver qué dice un juez, falta ver qué dice un ciudadano. Y falta ver qué dice el programa de cultivos ilícitos del presidente, que no ha entrado a operar y que, como los anteriores gobiernos, tiene un documento jurídico, ¿cierto?, de contrato con cada campesino, con cada cocalero, con cada asociación, para definir cuál es el procedimiento, que tiene fuerza jurídica, si no estoy mal. Pues debe tener. Debe tener. Más que fuerza jurídica, que sí la tiene, sí. Lo que hace es que hace parte de un ordenamiento jurídico que debería tener y tiene que tener una consistencia y una coherencia, digamos, como sistema normativo. Pero más allá de eso, estoy totalmente de acuerdo, es el ciudadano de a pie, el campesino, que lleva coca y dice, es que yo estoy sembrando porque el presidente de la República lo permitió. ¿Quién es el policía en el retén para decirle, venga, lo llevo a la fiscalía? Y el fiscal, ¿qué va a decir? Aquí parece que hay un actuar de convencimiento íntimo de que esto está permitido. Bueno, eso no es lleva... inversa, doctora Claudia, al ciudadano. Cecilia. Doctora Cecilia, discúlpeme, a la inversa con el ciudadano. Si ese es el mensaje, si el doctor Fabio tuviera razón en el sentido de lo que pueden interpretar los empleados, los funcionarios del Estado, ¿cuál puede ser, doctora Cecilia, la interpretación que dan los ciudadanos de cómo leen al presidente Petro? Bueno, vuelvo a decirte, esto no es tan malo. O sea, por primera vez, así planteado como se dice, ¿ok? Asumamos que Colombia está basada en una narcoeconomía, pareciera que es lo más importante que tiene el país y que nos va a sacar de todo este tema de carencia de recursos y que el recurso se va afuera y no queda acá. Y el consumir no es tan malo, ¿ok? Quiero hacer una salvedad con respecto a esto que mencionabas del tema de esta sentencia en donde por tener 1 kilo de marihuana casi 1 kilo, sí. o hace 1 kilo, está bien porque la persona puede decir es mi consumo de mensual o sí. semanal. En legislaciones, por ejemplo en la Argentina, se habla de dosis mínima para consumo inmediato, ¿ok? ¿A qué voy? Porque si no, no hay límite. No hay límite, no hay un límite, porque claro, cada persona y cada caso es único y particular y la dosificación y el comportamiento en cada organismo y demás, ¿sí? Y vuelvo a decir, te defines como un adicto y que es para tu consumo mensual y no puedes delimitar quién está haciendo microtráfico y quién es un consumidor. La otra cosa, yo creo, tú hablas mucho del pobre adicto. Campesino. No. Del pobre adicto, ¿ok? Yo entiendo que esto es una enfermedad y como tal la concibo, pero hay una responsabilidad de aquel que se inició en consumo y que continuó, ¿ok? Entonces, también quiero un poco desmistificar. Podría haberla, sí, pero ¿okay? no sé si uno puede decirle al diabético. Pero para que precisemos cosas, y también tendríamos. Y sabes que en Argentina no se condena al consumidor, pero sí en el momento que se lo detiene se lo obliga a ir a un programa de tratamiento. Ojalá fuera así. Yo quiero precisar una cosa y es algo que has mencionado, Cecilia, y es, yo no creo que eso sea una narcoeconomía. O sea, creo que eso es una imprecisión grande. ¿Por qué? Porque creo que la economía colombiana depende de muchos otros factores económicos lícitos que están funcionando y que independientemente de que exista o no la coca, la economía colombiana es robusta. ¿Tú no crees que desde el momento que el presidente dice... No creo. No creo. Yo creo. De hecho, venga, hablemos entonces de la influencia de la economía regional en los países latinoamericanos del tema de la coca. Pero hay un libro que se llama La cocaína, el estabilizador macroeconómico en Colombia. Sí. Y tuvimos una caída del petróleo de los 100 a los 20 en un muy corto periodo y Colombia no sufrió eso porque la cocaína, y está en el libro, la cocaína entró a suplir un poco esa carencia. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con usted. Es un poco exagerada. Son miradas. Quizá nos toca una fibra pero ¿qué tanta ¿no? influencia tiene el narcotráfico en la economía colombiana? En algunas zonas del país es muy importante. ¿Sí? En algunas llega a ser el único tipo de economía, pero me parece que hoy en día tampoco podemos llegar al otro extremo de hablar de que esto es una narcoeconomía, uno. Estoy de acuerdo. Dos, además me parece nuevamente que en los segundos y terceros niveles, es decir, en donde están la comercialización, los procesamientos y obviamente en lo que sale del país,
Claramente eso también está estudiado. Pero qué pena que te ¿Dónde diga. está el valor agregado real de la transacción de la cocaína? Pero al Estás punto afuera, de que un no estás acá. presidente dice que Entonces, el valor de la moneda está regulado por el tema de narcotráfico, Eso es no lo que yo creo quiero que es algo que escuchemos. Pues más evidente pues podrá- de que en forma oficial se está diciendo esto es una narcoeconomía. no, mira, eso sería tan claro como que entonces todas las calificadoras de riesgo no hubieran nuevamente dado la confianza a este país en términos de su economía. Estarían diciendo es una narcoeconomía. Yo estoy hablando Tendríamos la de lo que misma está condición que tiene hoy formalizando en Afganistán, este momento ¿sí? O la que con tienen otros el países presidente en donde hay una Petro. vulnerabilidad Presidente económica Petro está diferente. planteando Entonces, el día de ojo hoy. con esto porque no podemos, Bueno, digámoslo, vamos hacer... a lo que Pero decía. esta es otra ventana, doctor Botero, También. que abre el presidente Petro. Quiero que lo escuchemos A antes ver. de irnos a la pausa. El presidente Petro hablando de la devaluación del peso colombiano, diciendo él, haciendo una comparación, peso colombiano, narcotráfico y dólares. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Sí. ¿De los del carbón? Sí. Pero también eran los de la cocaína. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hoy lunes comenzando discusión, hablando del presidente Petro y su política, lo que podría ser la política de este gobierno en la lucha contra las drogas en Colombia, que es uno de los países más biodiversos del planeta, con 59 parques, que son reservas naturales donde hay presencia en su gran mayoría de este tipo de cultivos. Nosotros que somos los reyes cultivando cocaína. Doctor Botero, su reflexión final ya para despedirnos hoy lunes en Zona Franca. Uno, no se cultiva la cocaína, se cultiva la coca. La coca, sí señor, la coca. Segundo, sí somos reyes de la biodiversidad y no es cierto que la mayoría de los cultivos de coca estén dentro de los parques nacionales, están por fuera. Tercero, me parece que esta no es una lucha contra la cocaína, es una lucha por recuperar el Estado en territorios abandonados históricamente. Y cuarto, me parece que es un programa y es un problema que tiene que ver entonces con una estructura de largo plazo en recuperar ciudadanía para todos los colombianos. Y creo también que tendrá que llegar un punto en donde haya un acuerdo internacional frente al tema de la regulación o no de la coca, en particular por la población de adictos existentes hoy en el mundo, que va a tener que ser trabajado como un problema de salud pública y no a través de un problema penal. Esa es mi conclusión. Creo que además, una pequeña cuña, lo acabas de decir, los 18 millones de hectáreas que hoy por hoy en parques nacionales son una oportunidad rápida, importante para cambiar modelos económicos en áreas afectadas por narcotráfico. Doctora Cecilia. Prioricemos el trabajar en prevención. Creo que esta batalla en el mundo, en gran medida, ha fracasado. O sea, lo que no se ha enfocado, profundizado y priorizado es disminuir la demanda. Ahí es a donde tenemos que apuntar, en gran medida. Que la población, o sea, el negocio no existe si no hay quien lo consuma como tal. Entonces, en la medida que vayamos, y esto parece una utopía, lo que estoy planteando, pero en realidad hay que empezar. Claro. No se va a dar ni en un año ni en dos, pero tengamos una claridad de qué sociedad queremos, con qué población, si queremos gente, la gente que se hace adicta y dependiente, ¿para qué sirve? Para ser dominada, ¿ok? Porque si, como en una de mis frases, el pensar es gratis, y si piensas bien, actúas bien y decides bien. Para eso tenés que tener el libre albedrío, la preparación y saber por qué a las drogas hay que decirle que no. Doctor Omar. Yo personalmente creo que las luchas que hemos intentado dar en las últimas décadas por todos los lados están perdidas en los temas de las drogas. Creo que hay que sincerarse, hay que mirarse al espejo y decir que esta lucha se perdió. Estados Unidos maneja un discurso hipócrita en ese sentido. En su territorio tiene una cantidad de drogas legalizadas, la marihuana recreativa, y poco o nada nos permite a nosotros porque les interesa el imperialismo. Y esto, pues estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Botero, es una falta de Estado de punta a punta. Colombia es territorio y muy poco Estado. Y pues no creo que esto mejore en este gobierno. Por el contrario, creo que este tipo de señales con las que uno ideológicamente podría estar de acuerdo,
van a enrarecer mucho el ambiente con los militares, digamos, con la iglesia y con los Estados Unidos, que a mí personalmente me preocupa muchísimo esa relación, porque creo que Colombia puede sufrir duro si Estados Unidos aprieta las tuercas en contra del país, temas de comercio, diplomáticos, visados y eso. Bueno, la conversación está servida. Doctor Umar, gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muchas Doctora gracias. Cecilia, un placer tenerla esta noche aquí en Zona Franca. Doctor Botero, gracias. A ti muchísimas gracias. A Y ustedes, mis como colegas siempre, también. gracias. Llegamos al final, hoy lunes, hablando del narcotráfico, de la lucha en general contra las drogas, hoy en Zona Franca. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.